Cada relato que la Biblia registra de apariciones de Jesús post-resurrección, las personas no lo reconocieron inmediatamente. De igual manera, en cada una de estas, los discípulos se encontraban devastados, llenos de tristeza, dolor y desilusión. Sus esperanzas habían sido disueltas y su fe quebrantada como una vasija lanzada al suelo. Sus falsas esperanzas de un Mesías político quien les libertaría de las cadenas romanas, por poco les hace perderse el momento más importante y trascendental de sus vidas, la mismísima presencia de Jesús, su resurrección. Al poner los ojos en nosotros mismos y nuestras circunstancias, perdemos de vista al Mesías resucitado. Esperar nuestra propia expectativa, gozo y llenura nos hace perdernos la gloria, propósito y verdadera misión de Cristo, quien se encuentra a nuestro lado. Nada retrata mejor esta realidad que los dos discípulos regresando a casa en Emaús. Repasemos la historia. He aquí, el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos, pero sus ojos estaban velados de manera que no lo reconocieron. Entonces les dijo: ¿qué son estas cosas que discuten entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Jesús, caminando a su lado, les hace la primera pregunta, que es acerca de ellos y su estado de ánimo. ¿De qué están hablando y por qué están tristes? Se detuvieron y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él dijo: ¿qué cosas? Ahora Jesús hace una segunda pregunta que tiene que ver con las circunstancias que los llevaron a esa desilusión y tristeza. En otras palabras, ¿qué fue lo que pasó? Y ellos dijeron: de Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el que habría de redimir a Israel. Claramente, su expectativa era el Mesías político, quien se sentaría en el trono de David para derrotar a sus enemigos. Su ceguera era tal que no podían siquiera realizar al Mesías siervo, aquel quien les libertaría del poder del pecado, restaurando así la relación con el Padre, aún ni caminando a su lado. Él vino no por la libertad física temporal, sino la espiritual, la libertad del alma eterna. No vino a repartir panes y peces, sino vida eterna. Aunque ya los discípulos habían escuchado el testimonio de María y las otras mujeres con respecto a la resurrección, no podían dar crédito a su relato, a lo que Jesús les dijo. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahora Jesús hace su tercer y última pregunta a ellos. Él los dirige a las Escrituras y les señala la misión, propósito y verdadero reinado del Mesías. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Quizá uno de los textos más extraordinarios que debió abrir los ojos fue, sin duda alguna, el profeta Isaías, al describir el propósito y extraordinaria misión del siervo sufriente. Y en Isaías 53, versículo 3 al 5, leemos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El mismo Jesús citó al profeta Isaías al anunciar su misión y ministerio en la sinagoga, y los evangelios lo registran así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Luego de haberles expuesto toda la expectativa bíblica conforme a las Escrituras, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado». Los impresionados discípulos, impactados por el testimonio del viajero incógnito, le invitan a entrar en casa y quedarse con ellos. Hicieron lo correcto, no solo como convención social de hospitalidad, sino un sincero deseo de comunión con él al invitarlo a entrar. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Bendecir y partir el pan era algo común en todo hogar hebreo. Sin embargo, el encargado de esto es la cabeza del hogar, el dueño y señor de la casa, lo que nos deja perplejos al realizar que es Jesús quien toma dicho lugar, siendo Él el invitado. Y es que así es para todo aquel que decida invitar a Jesús, entrar en su casa, entrar en su corazón. Él es la cabeza, Él es el Señor. Y leemos: «Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?» ¿Qué les hizo reconocer a Jesús una vez partido el pan? ¿Será que al haber levantado el pan para bendecirlo, sus manos y muñecas estarían expuestas? ¿Habría algo particular, una señal quizá, de con quién estarían hablando? El camino a Emaús, camino de tristeza y dolor, camino de desilusión y quebranto, de sueños rotos, de esperanza perdida. Aún en nuestras falsas expectativas, religiosidad e ilusiones vanas, cuando todas estas fallan, Él camina a nuestro lado. Él nos redirige siempre a su palabra para recordarnos su verdadera misión. No la de un rey con corona de oro a cuyos príncipes se les rinde pleitesía, sino uno con corona de espinas, humilde y sencillo, cuyos príncipes siguen sus pasos para servir, no para ser servidos. La revelación en Emaús trasciende la falsa expectativa personal. Es el realizar que sus heridas fueron mis heridas, su dolor mi dolor. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quizá el eco de la última cena aún resonaba en sus oídos. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Las heridas expuestas en esas preciosas manos que partían el pan en Emaús son el recordatorio de un mundo herido, un mundo en necesidad de salvación. Esta semana, no pierdas tu revelación en Emaús. No dejes que tus falsas expectativas te ceguen a un mundo en completa necesidad. Abre los ojos al Rey de Reyes, quien te invita a compartir las buenas noticias de libertad a los cautivos, esperanza a los pobres y quebrantados de corazón. No busques al Rey de los panes y los peces, el que cumpla tu falsa expectativa de gozo y prosperidad, el que llevando corona de oro te seduce con cosas corruptibles. Busca a aquel que no tenía siquiera lugar donde posar su cabeza, el humilde carpintero de Galilea, que llevando una corona de espinas fue levantado voluntariamente en una cruz. Aquel quien al dar su vida por sus enemigos dijo al Padre: «Perdónalos, porque no saben lo que hacen».